Vea cómo está la neblina. En este momento está pasando neblina por mi rostro y yo creo que se va a subir mucho más. Bien cubierto ya. Vean cómo está la parte de allá. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. El capítulo anterior, a pesar de que fue una varada, que es algo que nadie quiere que le pase, pues sea lo que sea, nos dejó una buena enseñanza y nos hizo entender el concepto de causalidades. Estuvimos con ayuda de muy buenos amigos y personas que estuvieron dispuestas a llevarnos de la mano en este percance. En el capítulo de hoy iremos hacia Pamplona, o bueno, por lo menos eso es lo que creía hasta ese momento. Esta zona es la zona de Bucaramanga, o sea, la salida de Bucaramanga, lógicamente, para subir a Pamplona. Lo que pasa es que siempre sube bastante. Por acá voy a hacer lo imposible, voy a hacer hasta lo imposible por dejarles los daticos del cambio de altura. Bucaramanga es una ciudad, digamos que de clima templado, pero yo siento que hay más calor que frío. Y Pamplona es una ciudad fría. Para ir a Pamplona hay que subir hasta un alto que le llaman Páramo de Berlín. Ya se ha dicho en muchos videos, la geografía colombiana es una geografía muy accidentada. Entonces, para tú poder desplazarte a diferentes alturas sobre el nivel del mar, tienes que sortear mucho asunto geográfico, mucha curva, como lo están viendo ustedes acá. Entonces, y está lloviendo, mejor dicho, esto es con cuidado. Yo voy súper despacio, en este momento voy subiendo a 30. No me interesa, la verdad, en este momento a subir más rápido, porque no quiero tentar la suerte. Ahora, ¿qué es lo otro que me preocupa un poco? Y es que en la altura del páramo yo no tenía pensado llegar hasta ahora. Yo pensaba pasar por el páramo tipo 12 de la tarde, 1 de la tarde, pero ya van a ser la 1 y estamos por allá 1 hora, 2 horas del páramo, o sea que lo vamos a coger un poquito más tarde. ¿Por qué? Por la neblina. Resulta que esa neblina, bueno, todo lo que ven ustedes para abajo es Bucaramanga. Resulta que la neblina de dicho páramo es muy densa y lógicamente a ciertas horas del día sube y sube fuerte, al punto de que posiblemente no vas a ver incluso a 4 o 5 metros de distancia. Entonces hay que cogerla con su avena. Vea, de Pamplona estamos a 111 kilómetros, pero por temas geográficos se complica un poquito este asunto. Otro asunto en este momento es que está lloviznando. Veo el cielo despejado, pero está lloviznando. Ya también la temperatura empieza a bajar. Por ese lado no me molesta hasta cierto punto, ¿no? Pues tampoco pues algo exagerado. Bueno, ¿qué es lo que tiene? Vamos a almorzar en un parador que se llama Mi Rubí. Si no estoy mal, ahora los confirmo. Ahí vamos a almorzar. Vamos a los alineos. Me dijeron que venden una trucha espectacular. Entonces vamos a probar allá. Cuando llegue a Pamplona, pienso enfocarme a ver si soy capaz de salvar el disco duro. Disco duro que al parecer tiene una pérdida total y que desafortunadamente tiene el material de 10 videos de YouTube. Me preocupa mucho eso del disco duro, porque la información, perderla sería prácticamente perder mucho tiempo de viaje. Subir a la nube es muy complicado viajando, porque los hoteles y los hostales nunca tienen buen internet. Y en este momento, gente, se acaba de incrementar la lluvia significativamente. No sé qué hacer, no sé si parar, ponerme el impermeable. Igual esta chaqueta filtra bastante el tema del agua. Filtra no, bloquea el tema del agua, pero no sé qué hacer. Ustedes, a mí me parece que manejar con el impermeable es bien incómodo. Nos llovió. Pucha, ponernos traje. Yo no sé ustedes, pero yo todavía no encuentro un traje impermeable que me haga sentir cómodo. Y más el tema de ponérmelo y que no se vea estético, porque eso no tiene que ver.
Me refiero a que cuando me coloco los trajes impermeables, siento que me reducen la movilidad. Es más, siento de que no tengo la misma agilidad, me siento encartado. No sé ustedes qué opinen de esto, no sé ustedes cómo se sienten con estos trajes, o no sé ustedes si tienen algún traje que ustedes puedan recomendarle acá a todos los suscriptores en los comentarios. Les agradecería mucho que nos dejaran acá el dato para todos. Hombre, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir yo a ustedes? ¿Qué lapo de agua? ¿Qué agua tan mojada? Dios mío. Bueno, esto era muy predecible. Esta zona llueve mucho. Ya se está haciendo algo presente como la neblina. Yo creo que va a tocar que intentar que si hay por ahí alguna zona techada, otro restaurante o algo, parar. Sencillamente parar, no hay. Acá es muy peligroso adelantar, aparte es doble línea. La mula tampoco me da pues como el paso. Me refiero porque muchas veces a uno le dan pues como la seña de que adelante no viene nada, pues ellos tienen más rango de visión. Primero van adelante y segundo van más altos. Y digamos que Colombia es una escuela para aprender a convivir con diferentes climas. Acaba de salir el sol. acaba de salir el sol. Este solecito nos ayuda un poquito a despejar lógicamente la neblina. También son las 1 de la tarde, entonces es buena hora para este asunto. Las curvas ya empiezan cada vez a parecer más cerradas y más peralte, o sea, suben mucho más. Entonces hay que cogerlas con su avena, pero tampoco se pueden coger tan lento porque te puedes caer. Se queda la moto en punto muerto y en curva sacar el pie sería casi que mortal para caerse en esta moto. Pero sí está ayudando mucho la presencia del sol en este momento. Sigue haciendo frío, bastante frío, pero ayuda bastante. Empezó a llover otra vez. Empezó a llover. Yo ayer consulté en una página del tiempo pues del celular, en la app del clima, y sí lo advirtió. Dijo, hermano, lluvia, toda la que usted quiera, toda la lluvia que usted pida, la vas a tener. Decidí parar un momento. Vea cómo está la neblina. En este momento está pasando neblina por mi rostro y yo creo que se va a subir mucho más. Si no estoy mal, el parador está ya muy cerca de acá. Ya está bastante cerca, entonces seguirles vamos a estar bien acá de cerca para que vean cómo está la neblina. Vean mis dedos, salchichas. Esto es lo que se ve en este momento, todo neblina. Fran, bien cubierto ya, vean cómo está la parte de allá. Voy a seguir porque ya quiero estar en un lugar más seguro, o sea, en el restaurante. Ojalá dé con él. El parador ya tiene que estar muy cerca, o si no me pasé. Si no aparece por acá pegadito, quiere decir que me pasé. Más que ellos me estaban enviando la ubicación y siempre que llegaba a un lugar diferente la ubicación. Entonces me estoy guiando porque sé que decía kilómetro 38. Esperemos que sea esta casa que hay allá. Si no es esa, creería que jodidos, nos pasamos. Esperemos que... sí es esa, señores. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Mucho gusto, Mauricio. ¿Qué tal todo? Yo creo que la voy a dejar así acá corridita, porque para allá después me complico. Sí. Bueno, vean esta delicia. Empanada de yuca con cuajada y pollo. Pero vea como viene envenenada, vea. Ay, pero Marisa no. Nos dicho, no, hermosa esta mujer, me tiene encantado. Y vean las salsitas. Ya saben, acá en el parador turístico El Rubí. No, vea. Qué belleza, vea. Recomendado. Eso es Bucaramanga, Pamplona. Al lado derecho subiendo, kilómetro 38. Bueno, acá ya estoy en el parador, ya me comí una empanada, ahora la muestro allí en la vitrina, parce, deliciosa. Agua panelita caliente. Esto le llaman acá cuca y es como un queso acá, pero vean,
delicioso, está muy hermoso el lugar. Ahora también les muestro la fachada para que la tengan más clara. En la 360 la tuvieron que haber visto, pero está deliciosa. Y vea, esto lo unta uno acá y para adentro. No todo es tan malo, ¿no? Arrancamos el día un poco complejo. Ayer fue una noche compleja con el tema del disco duro. Yo dije, yo no había ni qué hacer con ese tema pero bueno, vea, resultan cosas como esta, resulta gente que le sube a uno el ánimo, resulta esta comilona tan espectacular. Ahora creo que voy a comer trucha. Sí, más o menos como 1 hora y media de Pamplona. Uy, no, esto está muy rico, esto está delicioso. Tienen que venir en serio. Vuelvo, les repito, esto es el kilómetro 38, vía Bucaramanga-Pamplona, kilómetro 38. Ustedes van mirando los postecitos, ahora les muestro acá afuera, pero en los postes dice PR, sí, como PR, 11, 12 y así van contando, así se van ubicando. Entonces yo llegué al kilómetro 37 y ya me vine pues despacio. Esto es muy antecito de donde dice ahora las tomas de la neblina. Entonces bueno, sigamos por acá dándole a los alineos. Ahora vamos para Pamplona. Pamplona vamos a buscar hotel porque todavía no tengo hotel y ahí nos vamos ubicando. Bueno, vea esto que me trajeron acá en el Parador El Rubí. Qué belleza esto, Dios mío santo, ¿ah? Vea, trucha. De hecho, acá hay como quesito, eso es salsita. No. Está juguito de mora. Entonces ají, ¿cierto? Ajicito, guacamole, mejor. Ah, bueno, y acá en el norte de Santander, acá hacen varios tipos de esos. Incluso hay uno que se llama pichaque. Es delicioso también. Entonces, vea. Ah, qué delicia, parce. Vea ese viajado de papa. A mí que me gusta la papa morir, vea, ahí está. Ve, gente, no es por nada, pero los voy a dar tirados. Vas a mostrar la trucha. Vea esa trucha. ¿Cuánto puede pesar una trucha de ella? 1 kilo. 1 kilo. Ay, güey, pucha. Ah, qué viajado. Bien empacadita. Vale, pero también acá el resto del equipo. A este lo molesta y dice que parece a Westcool. Por ahí va a las redes del hombre. Para ahí lo quieren seguir. Las redes, lógicamente, también del Parador acá, el Rubí. Gente, muy recomendado. Si hacen esta ruta Bucaramanga-Pamplona, paren acá que vale en serio mucho la pena. Bueno, gente, ya se vendió todo. ¿Ah? Se vendió todo. Qué comida tan deliciosa. Qué atención tan bonita. La gente muy bonita acá. Muy bonita. Ya, por acá otra parte del equipo. Muy bonita la atención. Entonces ahora ya es, nos vamos a tomar una foto. La foto las pongo y seguimos para Pamplona. Vamos a parar por una zona que es el páramo de Berlín, que es el alto, ¿cierto? Los páramos en la parte más alta. Entonces, ahora nos vemos por allá y yo creo que ahí les voy mostrando partecitas de la ruta. Hay momentos en la ruta que se sienten como un abrazo inesperado, no por lo que te dan, sino por lo que nace del corazón de las personas. Hoy, antes de seguir mi camino, ellos decidieron orar por mí. Y aunque yo no sea alguien muy religioso, sentí algo espiritual. Porque cuando alguien te incluye en sus palabras, en su fe, en sus deseos, está entregando un pedacito de sí. Es un acto de cariño, de protección, de buena energía, y en esos instantes uno recuerda que viajar no solo es recorrer kilómetros, sino cruzarse con personas que te hacen sentir visto, acompañado y, de alguna forma, bendecido por la vida. Bueno, gente, entonces nosotros ya vamos a partir. Hubo un cambio de planes por ahí porque nos cogió mucha lluvia. Vea, por acá estoy con un parcero. Ahora me estaban contando la historia de vida de Nicolás. Nicolás tiene un tema auditivo. Me contaba Marixa todo lo que ha tenido que hacer para poder que Nico esté acá, que Nico pueda hablar, que pueda escuchar. Y Nico, vea, eso es un video, hermano, para yo decirle, parce, que lo admiro mucho. La verdad me parece un berraco, hermano, ¿sí? Escuchando toda esa historia de vida me parece sorprendente, parce.
y que créanme que en este momento yo creo que la fortuna de estar acá no es de ustedes que me decían que estaban contentos. En este momento la fortuna la siento yo, parcero, haberlo conocido. Entonces, mi hermano, un abrazo muy grande. La verdad que me alegra mucho. Ya nos seguimos en las redes por ahí, ya puedo decir que Nico es amigo mío, parcero. Entonces, gente, ya. Recuerden, súper recomendado y ya sigo por ahí ruta, Nico. Parcero, se complicó un poquito la cosa porque subió la neblina. Prácticamente no se ve nada a la curva, gente. Grave. Y como debe ser siempre, hombre, que queden las fotos, que queden esos recuerdos que nos permitan en el futuro desempolvar todas estas buenas ocasiones, que nos permitan que esto perdure y que nos permitan compartirlos con todo el mundo. Bienvenidas siempre sean las fotos al baúl de los recuerdos. Ahora sí, mujer, estamos hablando, yo ahora te aviso. Sí, señor. Que vaya muy bien. Estás como a 10, 15 minutos del Pikachu. Ah, bueno, excelente. Gracias. Ay, sí, qué bonita. Las mechas nomás. María. Listo, parcero. Uy, gente. Voy con la lágrima acá pegada. No sé si a ustedes les ha pasado que se nos juntan todos los dolores y todos los malos momentos en muchos aspectos. Y por más que intentemos ser fuertes, No, yo creo que me va a tocar para. debemos entender de que somos seres humanos y que la necesidad de exteriorizar es más que Me necesaria. tiene, como a. Y que sentir no está mal. Y el hecho de sentir tampoco es un reflejo de que somos necesariamente No, débiles. me va a tocar que parar, marica, porque en serio vengo con la lágrima pegada y. Entender de que muchas veces también tenemos que hacer un alto en el camino. Entender de que también necesitamos poder exteriorizar, necesitamos poder llorar, necesitamos poder canalizar todos los sentimientos negativos que venimos viviendo por una serie de acontecimientos que con actos como los de Marixa y su familia nos hacen sentir de que no todo está tan mal, de que a pesar de que las cosas no vengan tan bien, pues hay que tener fe en la humanidad y hay que tener fe de que también van a llegar cosas bonitas a nuestras Me vidas. tocó parar. Porque lo primero que me prometí cuando inicié este viaje fue darme la oportunidad de sentir. Ay, no. Marica, la gente, parce. Esta semana ha sido una mierda. Y rematarla de esta manera tan bonita. Esta semana no había sido fácil porque pues perdí una información, los videos no les está yendo bien y temas sentimentales en donde te hacen sentir que eres muy poquito como persona, como hombre, como pareja y como todo. Pero bueno, sea lo que sea, pues algo se está haciendo bien para que la gente te trate de esa manera, porque me ha pasado en muchos lados. Ya, por ejemplo, este man con la varada, después el mecánico, Juan me contesta, hacemos videollamada, Juliana
que me recibió, Marixa y toda la gente ahí del negocio, Nicolás. Y una vez tienen muchas cosas y se enfocan nomás en lo poquito malo. Pero bueno, vamos para adelante. Vamos a hacerle a ver cómo nos va. Voy para una cabaña que me consiguió Marixa, entonces acá nos vemos, listo, gente. No creo que grabe más ahora porque estoy reventado. Pero bueno, vamos a hacerle. Gracias. Bueno, ando un poco preocupado porque va a llegar de noche. Dice que a las 6:30. Hoy rompí mi regla, que es no viajar de noche. Bueno, me cogió la noche. La neblina está casi imposible. No sé qué hacer. Igual no va a mejorar. Eso no va a mejorar para nada.